nos acompañe al podio, una mujer a la que hemos visto en varias oportunidades durante la jornada de hoy. Dijimos que la vamos a exprimir hasta el último jugo, al igual que Andrés. Es la buena amiga Marta Ramos. Marta es presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Más temprano la veíamos en su rol de periodista. Un aplauso para ella, Marta, también por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias que me aguanten tantas veces esta vez, pero en realidad es culpa de Carlos Lauría, todos lo sabemos. Me permití hacer un resumen a partir de los informes país con país que, como ustedes saben, se entregan semestralmente a esta comisión, porque me pareció importante destacar 5 claves de lo que hemos visto en los últimos meses. La escalada de presiones contra el ejercicio periodístico en los últimos meses se ha acelerado. Desde la Sociedad Interamericana de Prensa insistimos en que las libertades de expresión y de prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia. Sin embargo, los informes de la región evidencian que a pesar de los marcos constitucionales protectores en algunos países, la práctica diaria se ha visto socavada por diversas formas de agresión, lo que compromete el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados. Hostigamiento y estigmatización desde el poder, uso estratégico del acoso judicial, restricciones legales, violencia, impunidad, desplazamiento forzado, presión económica y manipulación de la publicidad estatal, además de control y censura digital, se han presentado desde Canadá hasta Argentina. En el tema de hostigamiento oficial, en Argentina la libertad de prensa fue afectada por el hostigamiento permanente y verbal desde las más altas esferas, con el presidente Javier Milei en el centro de una estrategia de descalificación hacia periodistas y medios críticos. La frase "no odiamos lo suficiente a los periodistas" se convirtió en un eslogan reiterado por el presidente, pero también por sus seguidores. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha proferido discursos de estigmatización, señalando a periodistas y medios sin pruebas de ser parte de entramados ilegales o de promover la violencia. En Costa Rica, funcionarios gubernamentales mantienen un discurso descalificador recurrente y un fallo de la Sala Constitucional obligó al presidente a moderar su lenguaje tras insultos como canallas y sicarios. El gobierno utiliza un segmento llamado Dato Mata Mentira para acusar a medios independientes de publicar falsedades mediante el uso de distorsiones. En Ecuador, funcionarios de gobierno de Daniel Noboa han utilizado canales oficiales para atacar a periodistas, descalificando públicamente a medios como Expreso y tildando a comunicadores de terroristas. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha impulsado ataques directos y retóricos contra los medios, llegando a equiparar a los periodistas con terroristas, y ha sugerido que el gobierno federal podría revocar licencias de cadenas de televisión críticas. En Nicaragua, el régimen de Ortega Murillo utiliza campañas de estigmatización sistemática, señalando a la prensa independiente como enemigos del pueblo o sicarios mediáticos. Adicionalmente, el uso de operadores digitales para amplificar el discurso oficial y atacar voces críticas es una práctica reportada ya en varios países. En Colombia, el gobierno contrata influencers bajo la figura de presentación de servicios que funcionan como operadores digitales de propaganda. En Argentina y Costa Rica, el acoso digital es amplificado por cuentas asociadas al oficialismo o por altos funcionarios que han admitido usar troles. En el tema de violencia física, amenazas y contexto de riesgo extremo, en Perú se registró como uno de los peores años en las últimas décadas, con el asesinato de 2 periodistas y agresiones por parte de funcionarios, empresarios y delincuentes. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo en un evento público: hay que cargarse a Gorriti, señalando al director de IEDL Reporteros, lo que se interpreta como una incitación al asesinato. En Haití, el panorama está marcado por un clima de anarquía, de impunidad crónica y una crisis de seguridad que obligó a periodistas a desplazarse con protección armada o en vehículos blindados. Algunos medios han tenido que evacuar sus sedes, las cuales ya fueron saqueadas. En Ecuador se documentaron agresiones físicas contra periodistas durante manifestaciones
y el corresponsal Marcelo Ruiz sobrevivió a un atentado armado. En Brasil se reportó un alarmante crecimiento de la intimidación, acoso y violencia provenientes de funcionarios políticos, civiles y el crimen organizado. Se registraron agresiones físicas graves contra varios periodistas. En Bolivia, el periodo estuvo caracterizado por numerosos casos de violencia e intolerancia, incluyendo ataques contra equipos de prensa con fuegos artificiales y amenazas de quemar a periodistas por parte de bloqueadores. En Estados Unidos, de nuevo, se registró un aumento significativo de 97 agresiones contra periodistas, principalmente durante la cobertura de protestas relacionadas con la inmigración, donde fueron alcanzados por balas de goma y proyectiles pimienta. En Honduras, la labor de la prensa fue afectada por acciones directas de las Fuerzas Armadas que configuraron un patrón de intimidación, difamación y estigmatización. Se registró el asesinato del periodista salvadoreño Javier Hércules Salinas. El uso de mecanismos legales y judiciales para limitar la crítica y la labor de investigación periodística es una amenaza sistemática también en varios países. En Panamá enfrenta un crecimiento notable en las demandas judiciales, civiles y penales que ponen en riesgo la viabilidad financiera de los medios, ya que la ley permite el secuestro de bienes al inicio del proceso. No se aplica el principio de la real malicia, dejando las decisiones a criterio discrecional del juez. En México, el acoso judicial se consolidó como principal mecanismo de censura. Se emplearon figuras como violencia política de género y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos notables incluyen el cierre de un medio y la asignación de un censor a un periodista. En Argentina, se registró un aumento en las demandas por calumnias e injurias presentadas por funcionarios, incluido el presidente, lo que genera un efecto inhibitorio, un efecto real de autocensura. También hubo intentos de vulnerar la protección constitucional de las fuentes periodísticas. En Perú, el Congreso intentó imponer mordazas mediante leyes, incluyendo una que impone a los medios publicar rectificaciones en 3 días consecutivos. El Ministerio Público continúa exigiendo a los periodistas que revelen sus fuentes. En Chile preocupa la discusión de proyectos de ley con potenciales repercusiones, incluyendo la Ley Mordaza 2.0, que buscaría sancionar con cárcel las filtraciones de procesos penales. En Brasil persiste el preocupante panorama de acoso judicial en primeras instancias, aunque las decisiones finales del Supremo Tribunal Federal han sido generalmente favorables a la libertad de prensa. Preocupa un proceso justo en el Supremo Tribunal Federal que podría aumentar la pena por delitos contra el honor cometidos contra funcionarios públicos. En Colombia se tramita un proyecto de ley que impondría multas a periodistas incluso después de retractarse, lo que representa una amenaza adicional a la libertad de prensa. En materia de herramientas para censura, control de contenidos y acceso a la información, se identifican restricciones a la información pública. En Argentina, el presidente ha optado por no brindar conferencias de prensa y se registran intentos de reinterpretación de la ley para ampliar las excepciones que permiten reservar información. En Perú, el Poder Ejecutivo es la institución que más asedia al trabajo de la prensa, incluyendo el silencio de la expresidenta Diana Boluarte. No hay forma de estar al tiro con los presidentes en Perú, y el rechazo a pedidos de información pública argumentando riesgo a la seguridad. En Uruguay, a pesar de la ley de acceso a la información, existe un letargo burocrático y una cultura del secreto en muchas autoridades. En Guyana, la ley de acceso a información sigue siendo ineficaz y el presidente ofreció solo 3 conferencias de prensa en su mandato anterior. En Colombia, el sistema de medios públicos ha sido instrumentalizado para difundir mensajes alineados con la versión gubernamental sin pluralidad. En Costa Rica, el gobierno utiliza la pauta publicitaria estatal como mecanismo para premiar a medios afines y castigar a los críticos contradiciendo estándares internacionales. En Guyana, el gobierno retuvo por 8 meses los pagos de publicidad estatal hasta Broken News como táctica de presión. En Argentina, el gobierno anunció la suspensión de la publicidad oficial y redujo drásticamente los recursos de los medios públicos. En México, la opacidad en la pauta publicitaria oficial persiste, manteniéndose reglas discrecionales para favorecer a unos medios sobre otros. En tema de censura y acoso digital, Venezuela ha logrado el bloqueo al Internet prácticamente en su totalidad, afectando a más de 80 páginas digitales de noticias. En Ecuador se registran ataques digitales coordinados que resultaron en la eliminación de contenidos críticos en plataformas como Facebook,
bajo el pretexto de infracciones de derechos de autor, configurando un patrón de censura digital. En Brasil, una decisión del Supremo Tribunal sobre la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas en la moderación de contenido ilegal generó preocupación por el riesgo de censura y la vulneración de la prerrogativa legislativa. Persisten casos de países bajo control extremo o crisis severa. Cuba, el periodismo independiente opera bajo continua represión política, hipervigilancia, agresiones físicas y la amenaza de encarcelamiento bajo leyes que registran más de una docena de artículos para penalizar a periodistas. En Venezuela, 18 periodistas y trabajadores de medios permanecen encarcelados y se teme un aumento de la represión. La ley resorte impone autocensura y el bloqueo del Internet es total. En Nicaragua, el régimen reforzó el control informativo mediante restricciones migratorias, cierre de espacios gremiales y hostigamiento contra periodistas en el exilio. La presencia física del periodismo independiente ha sido casi demandada, con 28 de los 40 casos de violaciones ocurriendo en el ámbito digital. En El Salvador, la libertad de prensa está siendo paulatinamente silenciada, llevando al desplazamiento forzado a más de 40 comunicadores y salas de redacción. El gobierno utiliza el régimen de excepción contra periodistas y abogados, acusándolos de delitos financieros. Vemos también preocupación en países con estabilidad relativa. Canadá, no se registraron incidentes graves, sin embargo hubo discriminación en el acceso y acreditación a eventos gubernamentales. Preocupa el proyecto de ley C-63, la ley de prejuicios en línea, por la posibilidad de un enfriamiento del discurso a definir el contenido perjudicial. En Costa Rica se mantienen ciertas garantías legales con ausencia de violencia física o cierres arbitrarios. Sin embargo, el discurso estigmatizante gubernamental y el uso discriminatorio de la publicidad estatal son desafíos importantes. En Uruguay no se han constatado hechos graves que afecten la libertad de prensa. El principal problema es el letargo burocrático en el acceso a la información pública. En Puerto Rico persisten los intentos de las dependencias gubernamentales para limitar el acceso a la información pública, como las restricciones a los datos del registro demográfico tan útil en caso de tragedias. En resumen, utilizar el aparato jurídico como arma de ataque y censura previa requiere ya una atención especial. Ha ido escalando, multiplicado por 3 o 4 en los últimos meses. La defensa legal de periodistas y medios exige ya nuevas estrategias. El efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y de los medios de comunicación. En este semestre notamos que en proporción la violencia contra comunicadores ha crecido más en Perú, en tanto que El Salvador ha obligado el desplazamiento forzado de decenas de periodistas como ningún otro país de América. El descontrol y violencia desbordada en Haití hacen prácticamente imposible el trabajo periodístico. Preocupa especialmente el bloqueo al ejercicio periodístico libre en Estados Unidos, desde condicionamiento de visas a corresponsales extranjeros y demandas multimillonarias contra medios, hasta la amenaza de cancelar licencias por expresiones críticas y la revisión previa de publicaciones, como lo ha exigido el Pentágono, porque corre el riesgo de convertirse en ejemplo a seguir de gobernantes autoritarios. Hemos retomado el podcast Periodismo en Riesgo como un foro para explicar a detalle la situación país por país. Desde la CIP seguiremos denunciando y alertando sobre cualquier amenaza contra la libertad de prensa. Estamos siempre a su disposición. Muchas gracias.